mis recetas dulces de Halloween. Son el doble de terroríficas. ¿Queréis ver cómo las hago? Pues vamos allá. Empezaremos con unos muñecos de vudú. Para esta receta vamos a necesitar bizcocho. Yo he comprado este de Mercadona, es de chocolate y sin gluten, pero nos sirve cualquier bizcocho o resto de bizcocho o de magdalenas que tengamos por casa. También necesitaremos queso crema, chocolate blanco para fundir y chocolate negro para fundir. Como veis en la imagen sale también unos botes de colorante, pero es que me equivoqué y eso es para otra receta. Bueno, empezamos desmenuzando todo el bizcocho. He reservado una parte del bizcocho desmenuzado para otra receta. Ahora vamos a añadir el queso crema. Le vamos a poner 2 cucharadas más o menos. La cuestión es hacer una masa que luego sea fácil de moldear con las manos. Si usáis más bizcocho, más cantidad, pues le pondréis más queso crema, y si ponéis menos, pues menos queso crema. Como os he dicho, vamos a ir mezclándolo bien hasta que tengamos una masa compacta que podamos moldear. Una vez la tengamos, vamos a ir haciendo bolitas con las manos y las vamos a ir dejando en un plato. Cuando hayamos hecho todas las bolitas con la masa, vamos a taparlo con papel film y a ponerlo en la nevera al menos durante 2 horas. Una vez hayan transcurrido las 2 horas, vamos a coger el chocolate blanco, lo vamos a partir en trocitos y lo vamos a derretir en el microondas. Vamos a sacar nuestras bolitas de K-Pops de la nevera y vamos a usar estos palillos para clavárselos a las bolitas y hacerles una cobertura de chocolate. Luego lo vamos a ir dejando en un vaso para que se escurra. Yo en este caso no le puse ningún plato ni nada, pero mejor si ponéis un platito abajo porque va a ir escurriendo el chocolate y os va a manchar toda la encimera. Haremos lo mismo con todos los K-Pops. Yo solo voy a hacer con 4 para demostraros cómo se hace. Cuando los tengamos todos, vamos a meterlo en la nevera para que el chocolate se endurezca. Ya hemos tenido un rato nuestros K-Pops en la nevera, el chocolate se ha endurecido y le vamos a dar una segunda capa de chocolate. Y después a la nevera otra vez para que se vuelva a endurecer el chocolate. Cuando la segunda capa de chocolate que le hemos dado se haya endurecido, vamos a coger chocolate negro y vamos a fundir unas cuantas onzas para hacer la decoración. He cogido un trozo de corcho para clavar nuestros K-Pops. Con ayuda de un palillo o una manga pastelera con una punta muy fina, vamos a ir haciendo los 2 ojitos, vamos a hacer una línea que será la boca y varias líneas verticales que harán nuestra boca cosida de nuestros muñecos de vudú. Es un trabajo un poco laborioso y en el que necesitaremos buen pulso, pero la verdad es que merece mucho la pena el resultado. Mirad qué chulos quedan. Huesos de ultratumba. Para nuestra siguiente receta monstruosa solo vamos a necesitar 3 huevos,
y 100 gramos de azúcar glass. Empezamos separando las claras y las yemas de los huevos. Aprovecho para recordarte que si quieres ver más vídeos como este sin gluten, siempre puedes suscribirte a mi canal y si además le das a la campanita, YouTube te avisará con una notificación cada vez que suba vídeo para que no te pierdas ninguno. Una vez tengamos las claras separadas, con ayuda de unas varillas eléctricas las vamos a montar y a llevar a punto de nieve. Si no tenéis varillas eléctricas lo podéis hacer a mano, pero tardaréis más tiempo. Mientras batimos y las montamos, vamos a ir añadiendo el azúcar poquito a poquito. Nos daremos cuenta que están en punto de nieve cuando veamos que las claras son firmes y que forman picos en las varillas. Ya tenemos nuestras claras a punto de nieve. Vamos a usar una manga pastelera con boca ancha para hacer nuestros huesitos. Y vamos a ir precalentando el horno a 110 grados. Con ayuda de una cuchara o de una espátula vamos a ir rellenando toda nuestra manga pastelera. Vamos a intentar que no hayan burbujas de aire, estirando la masa hacia abajo y una vez lo tengamos vamos a enrollar la manga pastelera. Ya tenemos nuestra manga pastelera lista. Ahora vamos a ir haciendo la formita de los huesitos en una bandeja de horno con un poco de papel vegetal. Parece complicado, pero la verdad es que solo necesitamos un poco de práctica. Además, para que nos queden más realistas, tampoco tienen por qué ser perfectos. Vamos a ir haciendo huesitos hasta que se nos acabe nuestro merengue. En mi caso me ha dado para hacer 2 bandejas. Mirad qué chulos quedan. Bueno, una vez los tengamos listos los vamos a meter al horno a 110 grados durante 1 hora y media. Si durante el horneado viéramos que se nos van oscureciendo, los taparemos con papel de aluminio. Y si al sacarlos vierais que aún están blanditos, tendríamos que dejarlos media hora más. Ya han salido del horno y mirad qué chulada. Ahora en la bandeja donde vayamos a servir nuestros huesos vamos a hacer una cama de tierra y lo vamos a hacer con el bizcocho que hemos reservado antes desmenuzado. Vamos a ir separando poquito a poquito los huesos del papel intentando que no se nos rompa el merengue. Como veis a mí ya se me ha roto alguno. Una vez los hayamos colocado todos en la bandeja, ya tendremos listos nuestros huesitos de merengue. Terroríficos, pero muy dulces. ¡Ojos en conserva! Vamos con nuestra receta más sencilla y vamos a necesitar liches en almíbar, unos arándanos y ahora sí vamos a usar el colorante alimentario. He tenido un problema con la cámara y no se ha grabado la primera parte de la receta, pero básicamente lo que hemos hecho ha sido abrir la lata de lichis, verter el almíbar en un recipiente y le vamos a ir poniendo colorante rojo y un poquito de colorante azul para hacer un líquido morado. Lo voy a pasar a otro recipiente para que lo veáis mejor.
Una vez tengamos el almíbar del color que queremos, para hacer nuestros ojos vamos a coger un lichi, un arándano y a meter el arándano dentro del agujero que tiene el lichi. Los vamos a ir dejando en el almíbar y vamos a ver cómo van a ir flotando, dando un efecto terrorífico a nuestra receta. Vamos a hacer lo mismo con todos los lichis del bote. Los lichis los podéis encontrar en tiendas de comida asiática, también los podéis encontrar en grandes superficies o yo en mi caso los he comprado en Amazon, así que os voy a poner el enlace aquí abajo en la descripción. Esta receta es muy vistosa, rápida y sencilla de hacer, además es perfecta si no quieres tomar el típico dulce abarrotado de azúcar. Aunque en el almíbar lleve algo de azúcar, al fin y al cabo estaremos comiendo fruta. Ya tenemos nuestros ojos y mirad qué espeluznantes que son. Os recomiendo para la presentación que los metáis en un bote, así serán mucho más terroríficos, nuestro propio bote de ojos. Para conservarlos los vamos a meter en la nevera hasta que los sirvamos. ¡Dentaduras monstruosas! Vamos a utilizar cookies de chocolate. Si queréis hacer muchas os recomiendo hacer mi receta, os lo dejo aquí en la descripción. Vamos a usar otra vez el colorante. Vamos a usar nubes, he encontrado solo estas sin gluten, yo las quería blancas, pero bueno. Y chocolate blanco de fundir. Vamos a empezar sacando unas cuantas nubes de la bolsa. Como os he dicho, yo buscaba nubes blancas, pero solo he encontrado estas que son, como veis, rosas por fuera y blancas por dentro. Nosotros solo queremos utilizar la parte blanca, así que con ayuda de unas tijeritas, aunque sea un poco laborioso, vamos a ir cortándolos en rodajitas y les vamos a ir quitando toda la parte rosita. Si nos queda un poquito de rosita no pasa nada. Estos trocitos de nube van a ser los dientes de nuestras dentaduras. Como os he dicho, si encontráis nubes blancas mucho mejor, será mucho más fácil. Yo no las he encontrado sin gluten. Bueno, ya tenemos nuestros trocitos de nube, vamos a coger el chocolate, ponemos en el bol unas cuantas onzas y lo vamos a fundir en el microondas. Una vez se haya fundido bien, vamos a hacer nuestro chocolate todo lo rojo que podamos con el colorante alimenticio. Echamos una buena chorrada y removemos bien. Ya tenemos todo listo para crear nuestras dentaduras monstruosas. Así que cogemos una galleta, le ponemos chocolate por encima, vamos a coger otra galleta, también le ponemos chocolate, vamos a ir poniendo los trocitos de nube como si fueran los dientes y taparemos con la galleta. Ya tenemos nuestra primera dentadura monstruosa. Vamos a hacer lo mismo con las galletas del paquete. Como os he dicho, si vais a hacer muchas no vale la pena comprar los paquetes de galletas sin gluten porque son un poco caros, así que os recomiendo que hagáis mi receta, ya que os saldrán muchísimas más galletas. Como os he dicho, lo tenéis abajo en la descripción. Como veis, esta es otra receta facilísima de hacer, muy vistosa y que queda muy chula para nuestra fiesta terrorífica. ¡Gelatina de gusanos! Para nuestra última receta vamos a volver a utilizar el colorante, vamos a usar gelatina de fresa, gelatina de piña, siempre mirar que sea sin gluten, y vamos a gastar unas golosinas, he cogido estas con forma de arañita y estas con forma de gusano, también son sin gluten, aseguraros siempre que las chuches sean sin gluten.
Vamos a empezar haciendo la gelatina de fresa tal y como indica en el paquete. Vamos a poner una taza de agua y a llevarla a ebullición. Cuando el agua esté hirviendo, vamos a echar el paquete de gelatina y a removerlo bien hasta que se disuelva todo el contenido del paquete. Cuando esté bien disuelto, vamos a añadir otra taza de agua fría. Removemos bien, apagamos el fuego y ya tenemos lista nuestra gelatina de fresa. Vamos a ir poniéndola en varios recipientes que vamos a llenar solo hasta la mitad. Después los meteremos en la nevera hasta que la gelatina haya cuajado. Cuando la gelatina haya cuajado, vamos a hacer el otro sobre de gelatina. Lo vamos a hacer de la misma forma, solo que esta vez vamos a usar un poco de colorante de color azul para volver nuestra gelatina verde monstruoso. Vamos a poner una gotita y a remover bien. Por último, añadimos como antes la taza de agua fría. Volvemos a remover bien y ya tenemos lista nuestra gelatina. Hemos sacado nuestras gelatinas de la nevera y vamos a ponerle unas cuantas chucherías de gusano por dentro. Ahora vamos a poner por encima la última gelatina que hemos preparado, nuestra gelatina verde monstruosa. Rellenamos bien todos los recipientes y lo volvemos a meter en la nevera hasta que cuaje. Ya han cuajado todas nuestras gelatinas y como veis dentro hemos dejado atrapados unos cuantos gusanos. Ahora vamos a decorar con las arañitas y con el resto de chucherías de gusanos que nos quedan. Y ya tendremos nuestras gelatinas monstruosas. Como veis, otra receta facilísima y que a los más pequeños de la casa les encantará. Con este vídeo y con el de la semana pasada de recetas saladas para Halloween, que os he dejado el enlace en la descripción, ya no tenéis excusa para no preparar una super fiesta terrorífica y monstruosa. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like y si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios. Os recuerdo que también me podéis seguir en mi Instagram, Hola Celiaquia. Nos vemos en el próximo vídeo.